¿Qué tal, hermanos? Pues es un gusto, es una bendición poder estar aún por este medio compartiendo la palabra. Aunque no podamos estar reunidos, pues como cada miércoles estamos teniendo la costumbre de reunirnos y adorar a Dios y escudriñar la palabra, pues vamos a hacer esto, vamos a tener un pequeño mensaje sobre lo que hemos estado viendo sobre la primera carta de Pedro. En esta ocasión toca el capítulo 3, vamos a empezar el capítulo 3, vamos a ver los versículos del 1 al 7, pero antes quiero que oremos y que pidamos a Dios la dirección. Señor, te queremos dar gracias porque a pesar de no poder reunirnos, Señor, a pesar de estar en nuestros hogares cada uno, aún gracias a la tecnología que tú has permitido que crezca, Señor, que se desarrolle, podemos, Señor, escudriñar juntos la palabra. Dios, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos des tu bendición al poder acercarnos a tu palabra con humildad y con fe, Señor, sabiendo que tú quieres hablarnos y que quieres edificar nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y como les comento, vamos a estar estudiando los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Pedro, y dice así el primer versículo: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El contexto de lo que estuvimos viendo en el capítulo 2 a partir del versículo 11 es que el apóstol Pedro está hablando sobre cómo vivir sometidos o sujetos a las autoridades. En primer lugar, dice que debemos de, a partir del versículo 11, debemos de vivir sujetos en primer lugar a Dios, porque es nuestro Señor, y después también habla de que debemos de sujetarnos a los gobernantes, y de hecho es lo que hemos estado viviendo, es lo que hemos estado haciendo. No podemos reunirnos, no porque tengamos miedo, no porque lo hagamos desde una posición de temor, porque confiamos en Dios, pero no nos estamos reuniendo porque estamos obedeciendo a las autoridades, que ellos saben mejor lo que tiene que suceder en el país que nosotros, y dice la Biblia que ellos están para cuidar y para velar por sobre el país. Entonces nos sometemos a Dios en primer lugar y nos sometemos a las autoridades, pero también veíamos la semana pasada con el pastor que tenemos que someternos a nuestros amos o a nuestros jefes, aquellos que tienen jefes, y la cuestión era que en ese tiempo pues la esclavitud todavía era aceptada, ¿no? Entonces está hablando a los siervos, a los esclavos, que se tenían que someter a sus amos, y por eso este capítulo 3 comienza con esa palabra, asimismo. Sigue hablando de la misma idea, sigue reforzando la misma idea, y en este caso está hablando a las mujeres y dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y esto es importante que lo entendamos. Está hablando en una relación de matrimonio. No significa que cualquier mujer se tenga que someter a cualquier hombre. Esto es una cuestión meramente y solamente que está hablando al matrimonio. No se trata de que una mujer se tenga que someter a cualquier hombre que está pasando en la calle, o solamente porque es su hermano, su primo, lo que sea. Esto no refuerza una idea de machismo. Esto refuerza una idea de amor y sujeción dentro del matrimonio. Y esto es importante que lo veamos así, porque muchas veces las personas piensan que la Biblia apoya el machismo, y es todo lo contrario. Cuando vemos las actitudes de Jesús hacia las mujeres, vemos que fue un hombre totalmente diferente a los hombres de su época. ¿Por qué? Porque daba una importancia tal a las mujeres que habló con la mujer samaritana, que la gran mayoría de las personas que le servían con sus bienes, dice la Biblia, eran mujeres. Y también cuando resucitó, quien lo vio por primera vez fue una mujer. Entonces Jesús fue un hombre diferente a los hombres de su época, y marcó la manera en que debíamos de ver y de tratar y de amar a las mujeres. Entonces lo que está hablando aquí Pedro es desde esa posición de amor, del hombre a la mujer, y en una relación de matrimonio, y nos da el propósito, de por qué hay que sujetarse a las mujeres. Dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La cuestión con esto, y pues a lo largo de mi tiempo como cristiano he conocido bastantes mujeres que han llegado a Cristo primero o antes que sus esposos, ¿no? Y es natural que quieran
hablar y quieran incluso a veces imponer sin ser mal, sin querer hacer mal, pero por ese amor que tienen por el Señor y por ese deseo de ver a su familia a los pies de Cristo, a veces no saben cómo hablar la verdad o cómo dar esas ideas o cómo predicar a Cristo en su casa, y a veces hay la tendencia de imponer o de querer cambiar la mente del esposo, del marido. Y lo que está hablando aquí Pedro es, no es solamente por lo que dices, es por lo que haces. Dice, tienes que estar sujeta a tu esposo como una manera de reflejar el Evangelio, como una manera de que muestres que tú te estás sometiendo no solamente a tu esposo, sino que en primer lugar te estás sometiendo a Dios, y que ese sometimiento a Dios pueda influir y pueda marcar la diferencia y pueda ser la manera en la que tú muestres a Cristo a la vida de tu marido. No está hablando que solamente va a mostrar la palabra o va a dar la palabra a los que no creen de afuera, sino que dice para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando específicamente que en la relación de matrimonio, cuando la mujer llega primero a Cristo antes que el hombre, es muy importante que esa sujeción sea mostrada de modo que el hombre vea la diferencia. Y aquí está el punto, es ver la diferencia entre las relaciones mundanas o sin Cristo y las relaciones en las que al menos una parte de ellas, la mujer en este caso específicamente, tiene a Cristo, que sea la diferencia. Y por eso viene esa idea de sujeción, pero es una sujeción en amor y siempre entendiendo que la sujeción primera es a Dios. Y si la sujeción al marido está llevando a la mujer al pecado, entonces es posible y es aceptable por Dios romper esa sujeción. Es importante que entendamos eso. Y después dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esa parte de la sujeción está hablando de cómo se comportan tanto en la casa como en la calle. ¿Cómo están llevando sus relaciones? Estamos hablando específicamente de mujeres. Ahorita vamos a hablar de lo que le toca a los hombres o nos toca a los hombres. Pero hablando de cómo lleva sus relaciones con otros hombres. Por eso dice, considerando vuestra conducta casta, es decir, no dar apertura a que otros hombres se acerquen con intenciones equivocadas y manchen el matrimonio, y respetuosa, ¿no? Y también cómo está tratando a su esposo, ¿no? Esa parte de la sujeción muestra el respeto, ¿no? Y es importante considerar lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Que los hombres amen a sus mujeres, a sus esposas, y las esposas respeten a los maridos. Y aquí Pedro está reforzando esa idea que la mujer tiene que respetar a su esposo, y no solamente por una cuestión de autoridad o una cuestión de ser superior o inferior, no, es una cuestión de cómo fuimos creados. Los hombres necesitamos, y no solamente de las esposas, necesitamos respeto. Necesitamos sentirnos valorados y respetados. Necesitamos sentirnos que nuestras opiniones cuentan, que lo que pensamos vale. Y por eso la mujer, que es la persona, o la esposa, que es la persona más cercana al hombre, tiene que ser la primera en respetarlo, porque una mujer que respeta a su marido va a recibir ese amor del marido, pero sobre todo una mujer que respeta a su marido va a impulsar a su marido a las metas conjuntas, a los éxitos conjuntos. Entonces, cuando habla Pedro de considerar la conducta casta y respetuosa, está hablando de no solamente cómo se comportan en casa, sino cómo se comportan en la calle, siempre considerando que no se actúa de cierta manera solo para agradar al esposo, sino que se hace en primer lugar para dar gloria a Dios. La vida del cristiano, la vida de la mujer cristiana tiene que estar enfocada no en aparentar algo, no en dar la imagen de ser piadosa o de ser una buena mujer, no en agradar a su marido. La vida de la mujer cristiana tiene que estar 100% enfocada en dar gloria a Dios. Y cuando la vida de la mujer cristiana está enfocada en dar gloria a Dios, todo lo demás surge naturalmente, fluye naturalmente. Y por eso es importante que la mente
el corazón, estén llenos del Evangelio, estén llenos de la palabra, para que de esa manera no sea una sujeción o no sea un estilo de vida que sea impuesto y que no se tenga el deseo de hacerlo, sino que sea una sujeción y un estilo de vida que se haga desde el amor y desde la gratitud por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y entonces el versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y aquí Pedro no está diciendo que no hay que vestirse o no hay que vestirse bonito, que es pecado vestirse bonito o peinarse, como desgraciadamente algunas personas lo han interpretado así. No, sino que lo que está diciendo Pedro es que esta parte del vestido, del peinado, de los ornamentos, es una cuestión que desde ese tiempo y tiempo atrás era algo que a las mujeres les llamaba mucho la atención. Y desgraciadamente, cuando no hay un cuidado en el corazón y en la mente, esas cosas se pueden volver un ídolo. Y eso lo vemos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Lo vemos cuando hay personas que compran y compran y compran y compran, y su manera de desestresarse o de alejarse de sus problemas, o su manera de dejar de pensar en las situaciones en casa, es salir y comprar y comprar y comprar ropa, zapatos, carteras, bolsas, relojes. Y entonces es lo peligroso, y por eso Pedro dice: no se enfoquen solamente en eso, que eso no sea su enfoque principal y que eso no sea su ídolo. Y es importante, ¿por qué? Porque después dice: sino el interno, o sea, el atavío interno, lo que está dentro. Dice: el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y por eso está hablando: no se enfoquen solamente y no den más importancia a lo externo, a lo de afuera, a lo que se ve, sino que lo más importante en sus vidas tiene que ser lo interno, lo del corazón, lo que aunque no se ve es lo más importante. Dice: en el incorruptible ornato, o sea, el adorno, lo que reflejas por dentro. Dice: de un espíritu afable y apacible, un espíritu que ama, un espíritu que se deja amar y que ama a otros, que es apacible, es decir, no solamente que tiene paz, sino que da paz. ¿Sí? Las mujeres es increíble porque tienen el increíble potencial y la increíble capacidad de dar paz. De dar paz al corazón de sus esposos, de dar paz al corazón de sus hijos, de dar paz al corazón de sus iglesias, de dar paz al corazón de la sociedad entera. Y en estos momentos es donde más necesitamos que haya mujeres que se levanten con ese espíritu afable y apacible y llenen nuestro mundo a través de las redes sociales, a través de los mensajes, a través del teléfono, de llamadas. Llenen el mundo de paz, de una paz que solamente Dios puede dar a través de las mujeres. Entonces, dice que es de grande estima delante de Dios. Dios ve el corazón de cada mujer, Dios ve el corazón de cada persona, y cuando tenemos esas cualidades, pero sobre todo cuando las mujeres tienen esa afabilidad y ese don de ser apacibles, es decir, de tener paz y de dar paz, dices de gran estima. O sea, Dios estima muchísimo el hecho de que tú como mujer te levantes y ames y des paz y seas una portadora del Evangelio para tu casa y para las personas que conoces y aún las que no conoces. Dios está más interesado en cómo eres que en cómo te ves. Dios está más interesado en lo que está dentro de ti que en lo que está fuera de ti, que en cómo te vistes, o la talla que eres, o el color de tu piel, o si tienes pecas, o si tu cabello es de cierto color. Dios está más interesado en cómo te relacionas con Él que en cómo te relacionas con la comida, o con los vestidos, o con las bolsas. Dios está más interesado en que lo veas a Él, en que veas tus defectos corporales, en que veas los kilos que te sobran, o los kilos que te faltan, o los centímetros que te sobran, o los centímetros que te faltan. Dios está más interesado en usarte por lo que tienes dentro que por cómo eres físicamente. Y por eso tenemos que enfocarnos, y tienen que enfocarse en
eso en lo interior. Dice como Sara, el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No se trata de que Sara obedecía a Abraham por miedo o simplemente porque Abraham la sometía. Dice la Biblia que se amaban y estuvieron juntos a pesar de que por muchos años no pudieron tener hijos. Cosa que hay casos, hay situaciones en las que si la mujer no puede tener hijos, el hombre la deja, o si el hombre no puede tener hijos, la mujer lo deja. Aquí la cuestión fue que Dios habla de un amor increíble entre Abraham y Sara, su esposa, de modo que estuvieron juntos todo el tiempo y esperaron la promesa de Dios y la recibieron. Y en medio de eso dice que la llamaba, Sara lo llamaba Señor por amor y por respeto. Y dice, de la cual vosotras, o sea, ustedes mujeres, han venido a ser hijas. Dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, no se trata de actuar bajo amenaza, de actuar con miedo, con temor, y si es así tienes que considerar cómo estás viviendo y tienes que orar y pedirle a Dios sabiduría, porque no debe de ser así, menos en un matrimonio cristiano. Tienes que buscar ayuda y tienes que actuar desde la fe y no desde el miedo. Pero cuando hay amor y cuando hay, no perfección, porque no se trata de perfección, porque al final de cuentas ninguno somos perfectos y tanto el hombre como la mujer vamos a errar y vamos a equivocarnos, pero la cuestión es que debemos de actuar desde el amor, y cuando hay amor, aunque hay equivocaciones, cuando hay amor, dice la Biblia que el amor cubre la multitud de errores y la multitud de pecados. Entonces va a haber errores, sí, va a haber a veces agresiones, sí, pero todo eso se puede resolver en amor y en obediencia a Dios. No se trata de que lo dejemos así, se trata de que cambiemos y seamos transformados por el amor de Dios. Y por último, en el versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya habló unos 6 versículos, mucho más a las mujeres, pero en este versículo que le habla a los hombres o a los maridos, resume todo lo que debemos de saber o lo que deben de escuchar. Dice en primer lugar, igualmente, es decir, no es una cuestión diferente a la de las mujeres, no es uno es mejor o mayor que otro, no, es de la misma manera, vivan con ellas sabiamente. Y eso incluye muchas cosas que están relatadas o narradas o escritas en otras porciones de la Escritura de cómo hay que vivir sabiamente. Pero dice en primer lugar, vivan sabiamente, es decir, la manera en la que los esposos deben de vivir con sus esposas no es la manera del mundo. Esa es la manera de Dios, y para eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios, de modo que la manera en la que vivan con sus esposas sea la manera en la que Cristo trata a su esposa, que es la iglesia. Dice Pablo en Efesios que debemos, o los maridos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la medida de amor que hay, que debe de haber en el matrimonio del hombre a la mujer. Y después dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es decir, tu esposa, tu compañera de vida es lo más valioso, es lo más preciado que tienes. No tu casa, no tu carro, no tus hijos, no tu negocio. Nada en esta vida es más valioso que tu esposa, que tu compañera de vida, que la mujer que Dios te ha dado. Y por eso tienes que vivir con ella sabiamente, y por eso tienes que darle honor. Tienes que honrarla, tienes que elevarla, tienes que levantarla. Dice Proverbios 31 que el esposo de la mujer virtuosa la alaba, y dice que cuando se sienta a la puerta con sus amigos, con los demás de los otros hombres del pueblo o de la ciudad, dice que está alabando a su esposa, está exaltando a su esposa. ¿Por qué? Porque la ama y porque la esposa
es una mujer que es amable, que es afable y que es apacible, y por eso su esposo la está alabando constantemente. Entonces, cuando la mujer es de esa manera, el esposo también tiene que serlo, y el esposo no debe de ni humillar, ni hacer menos, ni pensar menos de la mujer, sino al contrario, aunque tu esposa no esté en la posición en la que a ti te gustaría que esté, o no haga lo que te gustaría que hiciera, o no sea todo lo que sabes que puede llegar a ser, tú tienes que honrarla, tienes que impulsarla, tienes que animarla de modo que ella pueda llegar a ser la mujer que puede ser. Es en la relación de matrimonio en donde se encuentra esa dirección y sobre todo ese ánimo y ese impulso para llegar a las metas propuestas en la vida. Y dice, a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. La cuestión con esto es que Dios nos ha hecho tanto a hombres como a mujeres herederos de la gracia que nos da vida, vida eterna y vida abundante. Lo importante de esto es que cada uno, hombres y mujeres, nos veamos como herederos del reino de Dios y como aquellos que están esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante que como esposos o esposas puedan amarse unos a otros de modo que puedan animarse a seguir fieles en la fe. Eso es sumamente importante. No hay alguien más cercano a ti, esposo, no hay alguien más cercano a ti, esposa, que pueda animarte más o desanimarte más a seguir a Dios. Así es que como esposos, como esposas, anímense unos a otros a seguir a Dios, a continuar en la fe, a ser impulsados hacia el propósito divino y a llegar a esas metas y esos objetivos que solamente Dios puede hacer que alcancemos a través de la fe. Dice al último, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que está hablando aquí Pedro es que cuando nosotros cuando los que están en una relación de matrimonio no están tratando bien a sus esposas o no están tratando bien a sus esposos, la relación con Dios se quebranta, la relación con Dios se rompe. Es tan importante, es tan valioso que como matrimonios puedan entender que su relación, después de la relación con Dios, su relación el uno con el otro es lo más valioso y lo más importante que tienen, y que eso sea lo que más valoren y lo que más cuiden, lo que más guarden, que no permitan que nadie entre ahí y que no permitan que el enemigo rompa, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir y quiere hacerlo en su matrimonio. Es tan importante que estemos todos buscando a Dios, escuchando a Dios, y en estos tiempos complicados podamos recibir la sabiduría de Dios de modo que podamos vivir para gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que sea vida, y que aquellos, Señor, que están pasando un tiempo atribulado en su matrimonio puedan recibir la paz por medio de ti y por medio de la obediencia a tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por tu bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.